Amén. Bueno, vamos a continuar profundizando, estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y hoy vamos a estar meditando en un pasaje precioso que se encuentra en Hechos capítulo número 17, y vamos a ir mirando desde el versículo 1 hasta el versículo 34. Continuamos con el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, acompañado en un inicio de Silas, y luego posteriormente en la ciudad de Listra se unió a este grupo Timoteo, y también le acompañó en algunos momentos de este viaje misionero Lucas, el médico amado. El pasaje de hoy podemos titularlo Escudriñar las Escrituras. Es como una exhortación para que escudriñemos la palabra de Dios. En el capítulo número 16 estuvimos mirando ahí el final, cuando Pablo y Silas se encuentran en Filipos, y cómo le predicaron a Lidia y a su familia. Ellos creyeron en el Señor y se bautizaron. Y posteriormente, ahí también en Filipos, ellos predicaron al carcelero de Filipos y a su familia, y ellos también creyeron en el Señor y Salvador Jesucristo y fueron bautizados. Vamos entonces a leer en Hechos capítulo número 17, los versículos del 1 al 4, y vamos a ver ahora en este segundo viaje misionero la predicación de la palabra de Dios en Tesalónica. Dice así Hechos capítulo 17 del versículo 1 hasta el versículo 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles no pocas. Bueno, ahora aquí vemos en este segundo viaje misionero que llegan a Tesalónica, y dice donde había una sinagoga de los judíos. Predican en Tesalónica, y Tesalónica estaba a una distancia de aproximadamente 150 kilómetros de Filipo. Dice que en el versículo número 2, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, es decir, con los judíos que se reunían en la sinagoga. Pablo aprovechó ese momento para durante 3 sábados predicarle a ellos por medio de las Escrituras del Antiguo Testamento, que era lo que existía, exponiendo por medio de ellas que Jesús, que ya había venido, el Mesías, que es Cristo el Señor. Pablo, tenemos que saber, y ya por todos estos viajes misioneros, que él siempre aprovechaba cada lugar donde llegaba y que existiera una sinagoga para exponer a los judíos la palabra de Dios, hablar acerca de Jesús. Recuerden que a pesar de que Pablo ha sido llamado por Dios para ser un apóstol a los gentiles, en lo más profundo de su corazón hay un sentimiento, hay un deseo por el pueblo de Dios, por la gente que son sus conciudadanos, por los israelitas. Vamos a verlo en Romanos capítulo número 9, versículo 1 al 5. ¿Qué dice Pablo con respecto a los judíos? Acerca de su amor por ellos. Romanos capítulo número 9, del versículo 1 hasta el versículo 5. Dice Pablo lo siguiente. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo está hablando de la tristeza que siente en su corazón, viendo el rechazo de los judíos a su Mesías, el rechazo de los ciudadanos israelitas hacia Dios. También
Lo leíamos el domingo pasado en Romanos capítulo 10, versículo 1. Miren un motivo de oración del apóstol Pablo. Dice en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es decir, que Pablo, entre los motivos que tenía en su corazón de oración, estaba también el pueblo de Israel. Es por eso que vemos que siempre que visita una ciudad, él aprovecha la ocasión para hablar a los judíos acerca del Mesías, acerca del Salvador. Y dice el versículo 3, volviendo nuevamente a Hechos capítulo 17, déjenlo siempre marcado. Volviendo nuevamente a Hechos capítulo 17, miramos el versículo 3, la primera parte que dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Pablo, por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios, introduce el mensaje para los judíos. Ya ellos creían en Dios, creían en las Escrituras del Antiguo Testamento, solo les faltaba creer en Jesús, aceptar a Jesús como su Mesías, como el ungido de Dios, por medio de quien Dios otorga el perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna, mediante su padecimiento, su muerte y su resurrección. Dice el versículo 3, la segunda parte, dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es decir, que ahí está el Evangelio de la gracia. El Evangelio que Jesús mandó a sus discípulos a proclamar al mundo, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y dice el versículo 4 que muchas personas creyeron. Tesalónica era una de las ciudades más ricas e influyentes de Macedonia. Pablo, Silas y Timoteo predicaron el Evangelio y fundaron una iglesia, la cual creció con rapidez, pero vamos a ver un poquito más adelante que un tumulto forzó a Pablo a salir de la ciudad. Más tarde Pablo envió a Timoteo de nuevo a Tesalónica para ver cómo andaban los cristianos. Y un tiempo después Pablo escribió 2 epístolas a los tesalonicenses, que se conoce como primera a los tesalonicenses y segunda a los tesalonicenses. 2 cartas a ellos animándoles a mantenerse fieles al Señor y rechazar el mensaje de falsos maestros que trataban de refutar sus enseñanzas. Después de la predicación del apóstol Pablo, Silas, Timoteo en Tesalónica, pues detrás de ellos vinieron judíos que estaban enjudaizando, llevándoles de nuevo a la ley y un poco que desmintiendo las doctrinas que Pablo les enseñaba, y Pablo por medio de estas cartas da un seguimiento a la iglesia. Ahora vamos a ver la oposición que hay en esta ciudad y vamos a leer en Hechos capítulo 17 del versículo 5 al versículo 9. Dice así: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ahora aquí vemos el rechazo, el error de ignorar las Escrituras. Recuerden cómo Jesús dijo en Juan capítulo 5 versículo 39, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús a los judíos de su época les insta, les exhorta a escudriñar las Escrituras, a indagar, a escarbar, a meterse ahí en las Escrituras para interpretar la palabra de Dios, ya que todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús, y Jesús cumple todas esas profecías que se predijeron en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, todas tuvieron su cumplimiento en la persona de Jesús.
Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué estos judíos no creyeron? ¿Por qué rechazaron el mensaje de estos misioneros? Bueno, la respuesta sería por su escaso conocimiento bíblico, por su falsa o mala interpretación de las Escrituras. La Biblia dice, no lo busquen, en el libro del profeta Oseas, capítulo número 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios está diciendo que es un gravísimo error ignorar la verdadera interpretación de las Escrituras. Es un grave error cuando desechamos a Dios, cuando desechamos el conocimiento de la palabra de Dios. Podemos caer en el error que cayeron estos judíos de los tiempos del apóstol Pablo, que en esta ocasión estaban viviendo en Tesalónica y ignorando las Escrituras, estaban rechazando a Jesús, que es el cumplimiento de todas esas profecías. También la Biblia dice, y podemos buscarlo, en el libro del profeta Jeremías, capítulo número 2, versículo 13. Jeremías, capítulo número 2, versículo 13. Dice Dios a la nación de Israel, en Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dios está hablando en sentido figurado, y está diciendo, dos males ha hecho el pueblo de Israel, me dejaron a mí, y pusieron su confianza en los ídolos de este mundo que nada pueden hacer, en dioses falsos que nada pueden hacer. Es como cavar una cisterna rota que no retiene el agua, que no cumple la función para la cual fue edificada. Entonces, el apartarse de Dios, el desechar las Escrituras, es uno de los peores errores que se pueda cometer en la vida. Israel estaba desechando las Escrituras, y ahora Pablo está visitando estas ciudades en su segundo viaje misionero, y se da cuenta que estas personas, pues, tenían las Escrituras sábado tras sábado en las sinagogas. Ellos leían la ley, leían los profetas, pero no la interpretaban correctamente. Dice en Hechos capítulo 17, volviendo a Hechos capítulo número 17, dice el versículo 5, dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Los líderes judíos no refutaban las enseñanzas de Pablo, no refutaban la teología de Pablo y Silas. Se sintieron celosos, tenían celos por la popularidad de estos predicadores. Sus motivos son motivados por causa de estos celos, y alborotan al pueblo. No lo hacen por la pureza de la doctrina, sino por celos. Qué raro es que los hombres envidien de otros los privilegios que ellos mismos no aceptan. Y tristemente se valen de hombres malos para luchar contra Dios. Miren hasta dónde lleva a estos hombres su mala interpretación de las Escrituras, al extremo de ponerse en favor de los malos para rechazar a los buenos, para rechazar a los hijos de Dios. Es muy peligroso ignorar el mensaje de Dios en su palabra. Y dice el versículo 6, la parte final, dice, estamos hablando de Hechos capítulo 17, el versículo 6, la parte final, miren lo que ellos dicen. Dicen: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Aunque la acusación era algo exagerada, la misma da evidencia de que el cristianismo estaba teniendo gran impacto en el mundo conocido. El cristianismo estaba impactando en muchas ciudades,
Y ahora ellos dicen, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué bonito que se pueda decir eso de cada uno de nosotros. Estos que trastornan el mundo entero para la gloria de Dios con el mensaje del Evangelio han llegado hasta acá. Los judíos llegaron al colmo de la bajeza de arrastrar a Jasón y sus amigos a los magistrados, acusándolos falsamente de predicar cosas contrarias a los decretos del César y que Jesús es el verdadero rey, a pesar de que sabían ellos que eso era mentira. Recuerden que a Jesús por estos mismos delitos le crucifican, le acusan falsamente de que se oponía al César, siendo Jesús el rey de los judíos. Recuerden cómo cuando Jesús fue crucificado, encima de su cabeza pusieron la inscripción con la causa de su crucificación. En letras hebreas, griegas y latinas pusieron Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Dice la palabra de Dios, y pueden buscarlo en Juan capítulo número 18. En el Evangelio de Juan capítulo número 18, los versículos 29 y 30, y ya nos estamos remontando a los juicios que Jesús se enfrentó, entre ellos ante Pilato, para después ser crucificado. Y miren lo que sucedió. En Juan capítulo número 18, versículos 29 y 30, dice: Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Es decir, este hombre es un malhechor, un alborotador. Y en el capítulo 19, ahí mismo de Juan, en el capítulo 19, del versículo 12 hasta el versículo 15, dice así: Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Y ahora prácticamente con los mismos motivos están acusando falsamente los judíos en Tesalónica a Pablo y a Silas, para con este objetivo detener la predicación del Evangelio en estas ciudades. No sabemos mucho acerca de Jasón, excepto que era la persona que hospedaba al apóstol Pablo y les apoyaba. Después que le cerraron a Pablo y a Silas, a Timoteo, la sinagoga para que no siguiera predicando y enseñando a los judíos en el día de reposo, probablemente Jasón abrió las puertas de su casa para que allí se congregaran los cristianos. Jasón es sencillamente uno de esos muchos héroes desconocidos que cumplió su parte en ayudar a que el Evangelio fuera esparcido con toda fidelidad. A causa del valor de Jasón, Pablo y Silas ministraron con más eficacia allí en Tesalónica. Vamos a ver entonces ahora en Hechos capítulo 17, los versículos del 10 al 12, y vamos a ver la predicación de la palabra de Dios en Berea, una iglesia, una congregación maravillosa, de la cual debemos de aprender nosotros mucho. Dice Hechos capítulo 17, del versículo 10 al versículo 12, dice: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Recuerden que estaban siendo ya perseguidos, estaban buscando su vida, querían acusarle falsamente de predicar cosas contrarias al César, y ahora inmediatamente de noche se lo llevan hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos
hombres. Berea también pertenecía a la provincia de Macedonia y estaba a una distancia de Tesalónica de unos aproximadamente 80 kilómetros. Así que los hermanos de Tesalónica lo enviaron inmediatamente hasta allí con el objetivo de proteger sus vidas. Aquí en Berea vemos que visitan una sinagoga y vemos a estos judíos apasionados por la palabra de Dios. Estos no se dejan engañar por este predicador, por lo que pueda decir el apóstol Pablo. No se dejan engañar por todo lo elocuente que pudiese hacer Pablo, o por las señales que hacía, o por la fama que tendría en el mundo. Recuerden que ya en Tesalónica decían, estos se trastornan el mundo entero, han venido también hasta acá. Sino que estos son de los hombres que hay que convencerles con la palabra de Dios. Dice el versículo número 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, hoy en día la iglesia mundialmente escudriña poco las Escrituras y nos quedamos con lo que escuchamos decir a alguien y creemos que es verdad. Y es por eso que hay tanta falsa doctrina, tantas personas confundidas, porque no escudriñan las Escrituras y todo lo que escuchan pues lo creen, lo confirman y piensan que es verdad. Pero nosotros como creyentes debemos de imitar a estos judíos de Berea que escudriñaban diariamente las Escrituras. El creyente debe de apartar diariamente un ratito para estar con el Señor, para leer su palabra, para alimentar su alma de la palabra de Dios. Cuando Dios fue a llamar a una persona para que fuese el sucesor de Moisés como un líder en la nación de Israel, Dios escogió a Josué y le dijo algo interesante en el libro que lleva su nombre, en Josué capítulo 1 versículo 8. Dios le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces haré prosperar tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. Josué debía escudriñar la palabra de Dios, debía de meditar en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que era lo que existía hasta ese entonces. Meditar, ¿para qué? Para vivir conforme a lo que Dios decía en su palabra. Y entonces Dios iba a prosperar su camino, porque su camino iba a ser un camino agradable a Dios. Y estos son los hermanos de Berea, gente que está ahí escudriñando las Escrituras. No se deja guiar por la fama que pueda tener Pablo en el mundo, como un predicador, como un fariseo ejemplar en la antigüedad. No, ellos hay que convencerles por la palabra de Dios. La doctrina de Cristo no teme a la investigación. Si alguien quiere ser con la palabra de Dios, estos son los que meditan en la palabra de Dios, como dice el Salmo 1. El Salmo 1 del versículo 1 al versículo 3, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todos nosotros como seres humanos deseamos que todo lo que emprendamos en la vida prospere. Y hay una forma de conseguirlo: escudriñando en la palabra de Dios, viviendo conforme a lo que Dios dice en su palabra, anhelando lo que Dios anhela, teniendo como metas las cosas que Dios anhela. Entonces ahí está el secreto de una vida victoriosa en Cristo Jesús. El salmista decía en el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Qué lindo, ¿verdad? Que la palabra de Dios llegó a ser para el salmista algo que formaba parte de su vida, de su meditación diaria. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y en el Salmo 119 también, en el versículo 105, escribe un versículo que la mayoría sabemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la palabra de Dios. Eso debe de causar la palabra de Dios en nuestra vida, que debemos anhelarla,
Ese es el alimento espiritual de nuestras almas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estos judíos hicieron de las Escrituras su regla de fe. O sea, si lo que una persona dice no está aquí en la Biblia, lo desechamos. La que está equivocada es la persona, no la Biblia. Si lo que la persona dice está aquí en la Biblia, pues sí, correcto, lo aceptamos. Y como resultado, dice la Biblia que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eran más nobles porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Ella nos transforma. La palabra de Dios alimenta nuestra alma. Dice la Biblia en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios. Entonces necesitamos imitar a esos judíos y nosotros también ser hombres y mujeres que meditan en la palabra de Dios, que escudriñan su palabra. Y dice el versículo 12 que aquí en Berea creyó a Dios un grupo de personas. Gran número de personas creyó en el Señor. Pero vamos a ver que todo no es paz y felicidad. Dice ahora en Hechos 17 del versículo 13 hasta el versículo 15, dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Vemos de nuevo el odio envenenado de los judíos, que no solo se opusieron a Pablo en Tesalónica, sino que le persiguieron hasta Berea. Lo trágico del caso es que seguramente creían que estaban haciendo algo bueno para Dios. Estaban oponiéndose a la predicación de Pablo y de Silas, y en lo más profundo de su corazón ellos creían que estaban haciendo algo bueno. Recorren 80 kilómetros para oponerse a la predicación del Evangelio. Lamentablemente, Pablo tiene que abandonar Berea debido a los judíos de Tesalónica, que también alborotaron a las multitudes. Silas y Timoteo se quedan en Berea. Vemos de nuevo el valor de Pablo. Había estado preso en Filipos, recuerden, cuando el carcelero se convirtió al Señor. Había estado preso en Filipos. Tuvo que huir de Tesalónica por la noche porque estaba en peligro de muerte. Y ahora tiene que huir de nuevo de Berea para salvar su vida. Esto le ocurrió también en el primer viaje misionero cuando estuvo en Listra, que fue apedreado en Listra porque judíos de Antioquía y también de Iconio vinieron hasta Listra para alborotar la ciudad y para apedrear a Pablo, acusándoles de predicar un mensaje falso. No tarda en llegar unos cuantos judíos de Tesalónica con el propósito de causarle aquí las mismas dificultades e impedirle que lleve adelante su misión. Otros en su lugar ya habían desistido, se habían retirado, no habían sido constantes en la obra de Dios, ya que Pablo estaba constantemente expuesto a ser maltratado físicamente, a la muerte, a la cárcel, etc. Cuando le preguntaron a David Livington, un inglés misionero en África, un hombre muy conocido como misionero, cuando a él le preguntaron, ¿hasta dónde estás dispuesto a ir? Él respondió, a cualquier lugar, siempre y cuando sea hacia adelante. A cualquier lugar, siempre y cuando sea hacia adelante. A Pablo nunca se le ocurrió la idea de abandonar aquella labor de predicar el Evangelio. Jesús nunca dijo que esta tarea sería algo fácil. En una ocasión alguien se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, te seguiré, pero deja que primero me despidas de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de los cielos. El reino de los cielos requiere valor. El reino de los cielos requiere urgencia. No tenemos toda la vida para involucrarnos en la obra de Dios.
como siempre decimos, solamente tenemos el tiempo que dure nuestra vida en esta tierra para alcanzar con el Evangelio a aquellos que viven mientras nosotros vivimos. Entonces es algo que requiere urgencia, no es para mañana si Dios te llama hoy. Hay que responder como Mateo, como Leví, que se encontraba en el banco de los tributos públicos, cobrando los impuestos, y Jesús pasó y le dijo, sígueme. Y dice la Biblia que dejándolo todo, le siguió. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Jesús muchas veces habló a sus discípulos de que tendrían que sufrir por causa del reino de los cielos. Por ejemplo, podemos leerlo en Juan capítulo número 16. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 16, del versículo 1 al versículo 4, nos damos cuenta que Jesús habló claramente a sus discípulos. El camino al reino de los cielos no es un camino de rosas. Dice Juan capítulo 16, versículo 1 al 4, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo he dicho antes, de que ya os lo había dicho. Entonces Jesús está hablando claramente para sus discípulos que iban a sufrir, y todos sabemos que los discípulos sufrieron martirio por causa del Evangelio. Todos dieron la vida por causa de Jesús, con la excepción de Juan, que murió de anciano. Los nuevos convertidos decidieron enviar a Pablo de Berea a Atenas, ya que él era el objeto de los disturbios. Ahora vamos a ver la predicación de la palabra de Dios en Atenas. Y vamos a leer en primer lugar Hechos capítulo 17, del versículo 16 al versículo 21. Dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué ellos decían eso? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo ahora llega a Atenas. Silas y Timoteo, menos amenazados que Pablo, se quedaron en Berea, probablemente para terminar de organizar aquella comunidad. Lo cierto es que ahora quiere Pablo que lo antes posible vengan a él, ahí a Atenas. Así que se lo encarga para que ellos vengan hasta él. El libro de los Hechos no vuelve a mencionarnos acerca de esta congregación de Berea. Creemos que dejó Pablo cimentado allí, pues una gran congregación que posteriormente seguiría creciendo e impactando el mundo. Atenas, en los tiempos del apóstol Pablo, aún era famosa por su cultura, por ser la cuna de grandes filósofos como Platón, Aristóteles y otros. Después de la conquista de Grecia por Roma, Atenas se convirtió en una ciudad ligada a Roma por medio de un tratado. No pagaba impuestos a Roma y gozaba de autonomía judicial interna. De las tres grandes ciudades universitarias del mundo, Atenas, Tarso y Alejandría, Atenas era la más famosa. También era famosa por sus templos y por sus monumentos. Grecia fue conquistada militarmente aproximadamente en el año 146 a.C., pero ella conquistó a sus conquistadores con su erudición, con su cultura.
Recuerden que incluso en esta época del apóstol Pablo, el idioma griego es como decir el inglés de hoy en día. Era uno de los idiomas que todavía prevalecía en toda esta región que era cercana al mar Mediterráneo. Aun cuando los atenienses eran religiosos y estaban muy dispuestos a discutir cuestiones religiosas, su nivel espiritual no era excepcionalmente elevado. Pablo encuentra una ciudad idólatra en extremo. El versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en las plazas cada día con los que concurrían. Nos dice que Pablo comienza a predicar a unos judíos en la sinagoga, pero también en las plazas aprovecha para hablarle a los gentiles, los que cada día venían allí a esos lugares para escuchar algo nuevo. En el versículo 18 nos hace mención de dos grupos de filósofos, dos grupos de personas, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran personas que creían buscar la felicidad o el placer como la meta primordial de la vida. Creían que todo sucede al azar, que todo acaba con la muerte, es decir, no hay una vida después de la muerte, que los dioses vivían en otro mundo bien distante y no se preocupaban de este, que el fin principal del ser humano es el placer. Así eran el tipo de pensamiento de los epicúreos. También dice de los estoicos. Y estos estoicos concentraban sus pensamientos en los sentimientos y procuraban vivir en armonía con la naturaleza y la razón, reemplazando sus deseos por el placer. Dicen que eran muy disciplinados, creían que todo es Dios. Eso se conoce hoy en día como panteísmo, que todo es Dios, esto es Dios, la mata es Dios, todo es Dios, todas las cosas es Dios, y es falso. Creían que todo lo que sucede es la voluntad de Dios y por tanto hay que aceptarlo sin resentimiento. Creían que cada cierto tiempo el mundo se desintegraba y empezaba de nuevo otro ciclo de acontecimientos. En el versículo 18, la parte C, dice: porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. El mensaje de Pablo casi siempre era el mismo, el evangelio era el mismo, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pablo era cristocéntrico, su mensaje se centraba en la persona de Jesús. En el versículo 19 dice que llevaron a Pablo al Areópago. ¿Qué quiere decir el Areópago? Bueno, el Areópago en griego significa la colina de Marte. Significa así, la colina de Marte. Era el nombre de la colina, pero también del tribunal selecto que se reunía en ella, compuesta por unos 30 miembros que juzgaban los casos de homicidio y se ocupaban de las cuestiones de moralidad pública en la ciudad. Allí, en la ciudad más culta del mundo y ante el tribunal más exclusivo, Pablo debía de exponer su fe, debía de defender el cristianismo. Pablo estaba bien preparado, estaba bien preparado para hablar a este grupo de personas. Vino de Tarso, un centro educacional de gran fama, y tenía la instrucción y el conocimiento suficiente como para presentar con claridad la defensa del evangelio ante estas personas. Pablo, recuerden que era un rabino instruido a los pies de uno de los judíos más prominentes de la época, de Gamaliel, y estaba preparado con toda certeza, lleno del Espíritu Santo para hablar a estas personas. Ahora vamos a ver el mensaje de Pablo en Atenas. Es precioso este mensaje. Podemos leerlo del versículo 22 hasta el versículo 34. Y miren qué bonito. Dice ahora Hechos 17 del versículo 22 al versículo 34. Entonces Pablo, puesto en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres,
como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bueno, aquí encontramos el mensaje de Pablo, la predicación de Pablo en esta ciudad a los atenienses. Un mensaje precioso, un mensaje maravilloso, donde Pablo comienza precisamente como con una exhortación, o mejor dicho, como con un elogio, diciéndoles: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Es como si fuese un elogio, aunque para nosotros suena un poco raro, ¿no? Ellos eran idólatras, y Pablo estaba mirando los santuarios y veía tantas imágenes, tantas adoraciones a ídolos, tanta idolatría en esa ciudad, que incluso llegaron al límite de poner como un altar y una inscripción que decía: al Dios no conocido, para por si acaso existiera un Dios fuera de todos los dioses que ellos adoraban, que ese Dios también se sintiese adorado por ellos, y que también ellos pudieran recibir el favor, la bendición de ese Dios. En cualquier lugar del mundo que existiera un Dios, un ídolo, ellos también copiaban una imagen y hacían un Dios de ellos para adorarle también. Imagínense cuánta idolatría en esta ciudad. Pablo no comienza su mensaje citando las Escrituras como en otros lugares. Ante los judíos comienza a hablar acerca de los profetas del Antiguo Testamento que hablaron acerca de Jesús, para entonces posteriormente introducir a Jesús como el cumplimiento de esas profecías. No, Pablo comienza con ellos hablando diferente acerca de la idolatría que tenían. Y dice en el versículo 24: el Dios que hizo el mundo, siendo Señor de todas las cosas, el Dios que hizo el mundo, que no se nos olvide que no somos un accidente, que este universo sumamente complejo, sumamente perfecto, no es obra de la casualidad, es el origen de la creación de un creador, Dios todopoderoso, omnisciente, todopoderoso, que creó todo. No somos obra de la casualidad. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Imagínense, el Dios que creó el universo, que dice la Biblia que los cielos de los cielos no le pueden contener. Él no está limitado a una imagen ni a un templo. No es un lugar. Cuando Jesús conversaba con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, Jesús le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No es una imagen, y mucho menos una imagen hecha por el propio ser humano. Después dice en el versículo 25: como si necesitase de algo. Mucha gente piensa que Dios necesita de ellos. Dios no necesita de su creación, como la creación necesita de Dios. Nosotros los seres humanos somos los que dependemos de Dios. Somos seres dependientes de Dios. Necesitamos del Creador. La creación necesita de su Creador, pero Dios es autosuficiente. Dios no necesita de su creación. Y tampoco es una imagen, como dice en el versículo 29,
sea del metal que sea, así sea el oro, que es uno de los metales más preciosos, no es Dios. Nadie se puede fabricar un Dios. Él es espíritu. Ahora en los versículos 30 y 31 está el centro del mensaje de Pablo. Les dice a estos atenienses, les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, ustedes han adorado imágenes, los seres humanos hemos pecado contra Dios, pero Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjense que dice, ahora manda. Dios tiene todo el derecho de mandar sobre su creación. Es de Él. Él es el creador. No dice, te aconseja Dios que te arrepientas. O Dios te dice que si tú quieres, que si te parece bien, que te arrepientas. No, Él manda. Él tiene todo el derecho de mandar sobre su creación. Él es el creador, el sustentador, el organizador y el Señor de todo el universo. Y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentirse es decir, Señor, estoy en contra de todo lo que he hecho y estoy a favor tuyo. Me arrepiento de haber vivido una vida de espaldas a ti, de haber ignorado tu presencia, de haber ignorado tu palabra, de haber vivido como si yo fuese el Dios de este mundo, como que todo tiene que girar en torno a mí y que el mundo existe para satisfacerme a mí. Perdóname, Señor. Es arrepentirse, es un cambio de vida, de actitud, es un giro de 180 grados, donde vamos en esa dirección, nos arrepentimos y regresamos hacia Dios. Hemos vivido de espaldas a Dios y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados e ir con fe a la persona de Dios y humillarnos ante Él. Dice en el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Cada ser humano un día tendrá que comparecer ante Dios. Dios ha establecido, ya Dios tiene ese día señalado. Cada ser humano tendrá que comparecer ante Dios y darle cuenta a Dios de todo lo que ha hecho en esta tierra. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Si los seres humanos no comparecerán ante el tribunal de Cristo, lo harán ante el gran trono blanco. Pero cada ser humano un día tendrá que darle cuenta a Dios por todo lo que ha hecho. Ojalá y ese día no sea tarde. Dice que será juzgado, o sea, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, seremos juzgados con respecto a la persona de Jesús, con respecto a la resurrección de Jesús. Cada ser humano sobre la faz de la tierra. Sabemos que la resurrección es la base de nuestra fe. La Biblia dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo ha resucitado de los muertos. Y dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Alguien puede dudar de la resurrección de Jesús? Vaya a la tumba de Jesús. Vaya al Santo Sepulcro. Visite ese lugar, que es visitado anualmente por miles de personas de diferentes partes del mundo, y la tumba de Jesús está vacía. Él es quien dijo ser, porque Él resucitó de entre los muertos, Él venció la muerte, Él se levantó triunfal del sepulcro, y ahora viene a tu vida y viene a mi vida para darnos vida y vida en abundancia. Ese es el Dios que amamos. Han habido a través de la historia muchas personas que se han autoproclamado ser Dios. Actualmente hay personas sobre la faz de la tierra que dicen que son Jesucristo hombre. Hay un ruso llamado Sergei Torot en un lugar cerca, en Rusia, y que tiene aproximadamente 5.000 seguidores. Y los 18 de agosto, personas de diferentes partes del mundo van allí para rendirle como adoración. Los 18 de agosto, Sergei Torot, lo pueden buscar después en internet, una secta. Hay otro hombre australiano que dice que es Jesucristo hombre, y muchísimos seguidores tiene. Y bueno, este último también, muy famoso, murió hace unos años, José Luis de Jesús Miranda, se autoproclamó ser Dios, ser Jesucristo hombre, y dio origen a una secta que se conoce como Creciendo en Gracia. Y el hombre murió, y pueden visitar su tumba. Murió,
pero la tumba de Jesús está vacía. Él es Dios, Él es el Señor. Entonces cada ser humano un día será juzgado con respecto a esto. Y vemos que al final, después de la predicación del apóstol Pablo, hubieron varias reacciones a la predicación. En primer lugar dice que algunos se burlaron. En el versículo 32, la parte B dice que algunos se burlaron. Les divertía la apasionada seriedad de aquel extraño judío que con fe afirmaba que Jesús es el Señor y que un día Dios juzgará al mundo. Se puede reducir la vida a un chiste, pero los que lo hagan se darán cuenta que lo que tomaron por comedia terminará en tragedia. Dice también, bueno, la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. Es decir, que ningún ser humano podrá burlarse de Dios. Y estos se burlaron. Dice en el versículo 32, la parte B, que se burlaron del mensaje de Pablo. Pero más que burlarse de Pablo, se están burlando de Dios, que es el que está predicando Pablo. Dice también que algunos aplazaron la decisión cuando dijeron: bueno, ya te oiremos de eso en otra ocasión. En el versículo 32, la parte C. Algún día se darán cuenta del grave error que es dejar las cosas para mañana, cuando tal vez mañana sea tarde. En el infierno hay muchas personas que aplazaron su decisión por Cristo para más adelante, y ese día nunca llegó. También dice que algunos creyeron, en el versículo 34, la primera, de que es de locos rechazar lo que Dios ofrece generosamente. La Biblia dice en 1 Corintios, y ahí ya terminamos, en 1 Corintios capítulo 1, podemos buscarlo. En 1 Corintios capítulo número 1, del versículo 18 hasta el versículo 21, 22, dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Después pueden leerlo en casa hasta el versículo 31. Y a pesar de que los atenienses eran personas muy cultas, personas muy sabias, pero espiritualmente estaban muy lejos de la verdad, y tristemente muchos de ellos rechazaron a Dios. Hermanos, la exhortación de esta mañana es a escudriñar las Escrituras, como Jesús nos mandó, a que pasemos tiempo diariamente con la palabra de Dios, para que podamos rechazar las falsas doctrinas que hoy en día circulan por el mundo y que son aceptadas como si fuese verdadera, porque al pueblo de Dios le falta tener más tiempo con Dios y con su palabra. Entonces, que seamos como esos creyentes de Berea, que no se conformaban con lo que escuchaban. Ellos iban diariamente a ver si lo que Pablo decía era cierto. Que no nos pase como los judíos de Tesalónica y como otros judíos, donde Pablo en sus viajes misioneros llegaba a las sinagogas y usaba las Escrituras y exponía por medio de las Escrituras que Cristo es el Mesías, y ellos rechazaban. ¿Cómo es posible? Entonces, que nosotros seamos hombres y mujeres que cimentemos, que construyamos nuestra vida cristiana en la palabra de Dios.